Buenas noches, tengan todos los de este hermoso grupo Audio Debate WhatsApp. En esta ocasión vamos a tener otro debate. El día de ayer tuvimos uno, hoy tendremos otro. El día de hoy el debate será acerca del infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Existe el infierno? Y si es, ¿dónde está, verdad? Todo eso se va a estar analizando en este debate. Los debatientes son Israel Ruskin, adventista del séptimo día, y Ángel Lithium, evangélico. Así que preparaos todos para escuchar la presentación de ambos. En esta ocasión, Israel Ruskin, tienes un minuto para tu presentación en audio de un minuto. Adelante. ¿Cómo están, amados hermanos? Buenas noches. Les saluda el hermano Israel, soy adventista del séptimo día y en esta noche voy a defender la postura de la no existencia del infierno desde el punto de vista del protestantismo. Saludos hermano Alex, saludos hermano Ángel y saludos a cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo. Caballero Ángel, tiene usted un minuto para su presentación. Adelante, diga cuál será su postura esta noche. Pues buenas noches y bendiciones tanto al grupo como al canal. Bueno, mi postura es la postura de la iglesia evangélica. Aquí me conocen como Ángel Lithium 8820 en YouTube. Y bueno, yo vengo a exponer, no a imponer la doctrina bíblica sobre el infierno, lo que nos enseñó Cristo. Bien, muchas gracias a ambos por su presentación. Entonces arranquemos con lo que es la exposición. Caballero Israel Ruskin, tiene usted 15 minutos a partir de ahora. Recuerden audio de no más de 3 minutos para poder llevar la cuenta precisa. Adelante. Bien, amados hermanos, quiero comenzar mi exposición haciendo referencia en lo siguiente, de que la palabra de Dios ha sido escrita originalmente en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Y la palabra infierno es inexistente dentro de ese contexto. Es más bien una traducción de términos hebreos y griegos. La palabra infierno es de origen latino, proviene del término latín infernus o infernum, que literalmente quiere decir la parte baja o subterránea. La palabra infierno es una correcta traducción de los términos hebreos y griegos Sheol y Hades, ya que estas son sinónimos en significados: tumba o sepulcro, panteón o morada de los muertos. Sin embargo, la palabra infierno es una incorrecta traducción de los términos griegos Gehenna y Tartarus, ya que Gehenna no significa lo mismo que Sheol y Hades, Tartarus tampoco. Literalmente el Gehenna, que es un término de origen griego, quiere decir valle de Hinnom, y esta a su vez procede del término hebreo Keinom. Y el valle de Hinnom se encuentra ubicado al lado sur de la ciudad de Jerusalén. En aquel entonces, en los tiempos de Cristo, era un vertedero de basura. También era un lugar donde se arrojaban los cadáveres de los animales y también de las personas que habían cometido delitos dignos de muerte. Cuando los cadáveres de los animales o de las personas caían sobre algunas protuberancias del valle, pues el fuego que ardía constantemente en este basurero no los consumía, sino más bien los gusanos que eran depositados por las moscas. Antiguamente en este lugar también se habían efectuado sacrificios de seres humanos al dios Moloch. En el capítulo 10, verso 28 del libro de Mateo escrito está: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos hacen uso de pasajes como este para hacer una referencia de que el infierno es un lugar que existe en las profundidades de la tierra, donde el fuego jamás se apaga y donde están las personas que después de la muerte, habiendo hecho lo malo sin haberse arrepentido, van a parar a este lugar. Honestamente creo que si las personas hicieran un poco de uso de su suspicacia, acudirían a buscar las raíces etimológicas de esta palabra y se van a encontrar con que esta proviene del término griego Gehenna, y también se van a encontrar con la idea de que Cristo estaba hablando de un lugar ubicado sobre la superficie de la tierra y no en las profundidades de la tierra. Y si Cristo usó este cuadro fue para ilustrar cuál iba a ser el término o el fin de todas aquellas personas que han hecho lo malo. Como adventista del séptimo día, nosotros creemos que el lago que arde con fuego y azufre
es literal. Eso quiere decir que los malvados van a ser destruidos por fuego en algún momento. No sabemos cuándo, pero sí sabemos que los malvados van a ser destruidos en el lago que arde con fuego y azufre, que no es igual al infierno, porque el lago que arde con fuego y azufre aparece solo después del milenio. Bueno, cada uno de nosotros conocemos la historia de Job. Job fue cubierto por una llaga maligna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Perdió a sus hijos, perdió a sus criados, perdió su ganado, perdió absolutamente todo. Finalmente perdió la salud también. Dentro de ese contexto, su esposa le dice que maldiga a Dios y él no lo hace. Ahora, Job estaba pasando por una situación muy difícil. Job estaba sufriendo, Job estaba muy atribulado, y dentro de ese contexto, en el capítulo 14, verso 13 del libro de Job, él hace referencia de que él desea ir a esconderse en el Seol hasta que la ira de Dios se pase. Mi pregunta es, muchos piensan que el infierno es sinónimo de Seol y también de Hades, pero desde el punto de vista en el cual muchos creen, no haciendo referencia de que este es un lugar donde el fuego jamás se apaga en las profundidades de la tierra. Mi pregunta es la siguiente, ¿Job acaso estaba pidiendo ir a sufrir más a este lugar donde el fuego jamás se apaga, ya que él estaba pasando una situación terrible sobre la superficie de la tierra con todas las cosas que le habían acontecido? La respuesta más razonable y lógica es que Job no estaba pidiendo ir a sufrir a un lugar donde había mayor sufrimiento o mayor tormento. Job sabía que el Seol estaba relacionado con la morada de los muertos, o en todo caso que se trataba de una tumba o un sepulcro. Job estaba deseando morir, Job estaba deseando ser sepultado y descansar de todas las tribulaciones por las cuales él estaba pasando. Ahora, una de las bases fundamentales de la doctrina del infierno es la incorrecta interpretación de la historia del rico y Lázaro del capítulo 16 del libro de Lucas. Muchos piensan que este pasaje realmente es literal. Si fuera literal, entonces Dios estaría entrando en graves contradicciones sobre el estado de los muertos y la justa recompensa de los buenos y de los malos. Porque en el resto de las escrituras se hace mención de que los muertos están en los sepulcros. Cristo mismo lo dice en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. En el capítulo 12 del libro de Daniel, verso 2, también se hace mención de que los muertos están en el polvo de la tierra y que solo después de la resurrección, tanto los buenos como los malos van a recibir su justa recompensa. Sin embargo, en la parábola del rico y Lázaro tenemos con que los muertos, justo en ocasión de la muerte o inmediatamente después de haber muertos, cada uno recibe su justa recompensa. Los buenos se van al paraíso o al seno de Abraham y los malos se van al Hades o al infierno. Esta idea es completamente contradictoria al resto de las escrituras. Si verdaderamente la parábola del rico y Lázaro estuviera enseñando cuál es el estado de los muertos y cuándo es que tanto los buenos como los malos reciben su justa recompensa, entonces las Sagradas Escrituras sería un libro lleno de contradicciones y Cristo mismo se estuviera contradiciendo en sus enseñanzas. Bueno, creo que aún todavía me queda un par de minutos. Muchos confunden también al infierno con el lago que arde con fuego y azufre, pero el lago que arde con fuego y azufre es una cosa completamente diferente a la concepción que muchos tienen teniendo como base la palabra infierno, porque el lago que arde con fuego y azufre solo aparece después del milenio. Y los que van a ser destruidos por medio del lago que arde con fuego y azufre son resucitados en la segunda resurrección. Bueno, para concluir con mi participación en esta exposición de 15 minutos, quiero referir lo siguiente, que tanto la recompensa de los buenos como de los malos solo viene después de la resurrección. Cristo mismo lo refiere de una forma explícita en el capítulo 5, verso 28 y 29 del Evangelio de Juan. Y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, además los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Como podemos ver, hasta antes de la segunda venida de Cristo nadie está en el cielo ni tampoco en el infierno. Nadie es castigado ni apremiado antes de la resurrección.
Ya sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros muertos, según el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, solo serán resucitados después del milenio. Y precisamente son ellos quienes van a experimentar la segunda muerte. ¿Y qué es muerte? Según el capítulo 9 del libro de Eclesiastés, la muerte es la inconsciencia total de las cosas. Un muerto no sabe absolutamente nada. Y en el capítulo 146 del libro de los Salmos se hace mención de que cuando las personas mueren perecen sus pensamientos. Correcto, si aún me queda ese tiempo, entonces voy a sacarle una captura de pantalla al verso 27 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles para presentar como evidencia de que la palabra infierno es intercambiable con los términos hebreos y griegos Sheol-Hades y también con el término español sepulcro. Bueno, a través de estas diferentes versiones acabo de demostrar la prueba de que la palabra infierno es intercambiable en uso con la palabra Sheol, Hades y sepulcro. Mi pregunta sería entonces, ¿por qué creer en algo completamente opuesto a las raíces etimológicas que arrojan como resultado los diccionarios hebraicos o griegos? Bueno, con este audio termino mi participación. Tanto el catolicismo como gran parte del protestantismo vienen creyendo en la doctrina del infierno en base a nada. Punto número 1, que la doctrina del infierno, así como del limbo y del purgatorio, es netamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en su momento la absorbió de la cultura greco-romana. Antes de que la Iglesia Católica Apostólica Romana se convirtiera en esta, pues la Iglesia de Cristo no creía en la existencia del infierno. Cuando se convierte en la Iglesia Católica Apostólica Romana, es cuando se introducen una serie de herejías dentro de la Iglesia de Dios. En este caso, la doctrina del infierno es una de ellas. Según la mitología griega, nosotros nos vamos a encontrar en diferentes obras de que el Hades es un lugar de tormento, es un lugar que se encuentra en las profundidades de la tierra. Podemos leer el libro de este autor griego, si no me equivoco su nombre, bueno, el nombre de la obra de este autor es La Divina Comedia, es Dante Alighieri. A partir del siglo XIII en adelante es cuando se populariza la doctrina del infierno a través de la obra que este autor presenta. Allí él hace una división del infierno en 7 etapas o 7 áreas. Creer en el infierno nos hace caer en una serie de errores. Por ejemplo, el que cree en el infierno tiene que creer también que el alma es inmortal, que cuando una persona muere, pues la parte inmaterial se desprende de la parte material y va a parar a algún lugar, ya sea un lugar de refrigerio o un lugar de castigo. Creencia que, por cierto, también es algo completamente antibíblico, porque la palabra del Señor nos enseña que nosotros hemos sido hechos almas vivientes y no que Dios nos ha dado un alma. Podemos leer el capítulo 15, verso 45 del libro de 1 de Corintios y el capítulo 2, verso 7 de Génesis. Bien, gracias Israel Ruskin por su exposición sobre el tema del infierno. Ahora cedo la palabra al caballero Ángel. Recuerde, tiene 15 minutos a partir de ahora en audio de no más de 3 minutos. Adelante. Bueno, comienzo. Primero citando lo que ya habíamos dicho, la palabra infierno no existe en la Biblia original. Es una traducción del Hades, de una sepultura y de otras cosas más que han traducido. Ahora hablemos de Cristo y su forma de enseñarnos doctrinas en forma de parábolas. Por ejemplo, 10 vírgenes, el sembrador, el juez injusto y en este caso la parábola del rico y Lázaro. Para muchos es una historia, para muchos es una parábola. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Nota. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él me dirá que es una parábola y en realidad el Hades es una sepultura. Digamos que sí es parábola. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la enseñanza? 2 hombres, los 2 mueren, los 2 abren sus ojos en otro lugar, uno siendo consolado y el otro en tormentos. Sabemos que los cadáveres no hablan, no sufren. En este caso el rico se preocupa
aún por sus hermanos vivos que están en la tierra, y ruega porque les envíen un mensaje para que ellos no lleguen a ese lugar. Eso está en Lucas 16:27, la respuesta fue no. Y nota que aquí estamos viendo a dos muertos y uno de los muertos está pidiendo por los vivos. En Lucas 16:31 le dice que escuchen a los profetas Moisés, esto es la ley, y los profetas. Si esto es parábola, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la enseñanza? Podemos ver dos partes, dos tipos de personas, justos e injustos, ambos muertos, pero uno llevado por ángeles a un lugar de reposo y otro apareció en un lugar de tormento. A esto le decimos infierno, un lugar donde los impíos van al morir. Cristo habló de este lugar. En Lucas 12:4 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Exactamente, un hombre después de matar a otro, lo único que puede lograr es desaparecer el cadáver, no puede ir más allá. Pero dijo en Lucas 12:5: pero os enseñaré a quién debéis temer, y temed a aquel que después de haber quitado la vida, esto es matar el cuerpo, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Aquí se usa la palabra Gehenna, y es claro que se está refiriendo que tiene poder tanto de destruir el cuerpo y hacerlo polvo, como echar en el Gehenna el alma, lo que no es polvo. Sería absurdo pensar que Cristo les estaba enseñando a temer a aquel que después de quitarle la vida podía lanzar su cadáver al valle de el hijo de Hinón, o el Gehenna, que es el lugar que hacen referencia en el Antiguo Testamento, que estaba en un lugar fuera de Jerusalén. Otra cita, Cristo advirtiéndoles a los escribas y fariseos sobre la muerte de los profetas, y dice, Mateo 23:33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y la palabra usada en el texto es Gehenna. ¿Acaso Cristo cuestionaba a los fariseos de cómo escaparían del juicio del valle del hijo de Hinón, donde sus cadáveres serían quemados? No, ellos eran sepultados, no eran quemados. Mateo 5:22: cualquiera que se enoje contra su hermano le diga fatuo, quedas puesto al fuego del infierno. En Mateo 5:22 Cristo vuelve a mencionar el Gehenna, dice que es fuego, y dice que cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego o Gehenna. Esto no es en esta vida, no existe nadie siendo quemado en el valle de Hinón por decirle fatuo a su hermano y siendo quemado su cadáver, literal. Queda entonces claro que el Gehenna, traducido en algunas versiones como infierno, es un lugar de fuego donde Dios, después de matar tu cuerpo de polvo, literal, puede meter ahí tu alma. Es un lugar de fuego a donde quien llame fatuo a su hermano queda expuesto. Es un lugar donde los escribas y fariseos no pueden escapar de ahí. Siguiendo con las dos partes, justos o injustos, vamos a Filipenses 1:21, y dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, estos los justos. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí el apóstol Pablo nos estaba diciendo que para él sería mucho mejor morir e irse con Cristo. Eso significa que al morir está otra vida, su alma no es totalmente mortal como muchos dicen. Lucas 23:43: entonces Jesús le dijo al ladrón de la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a la pregunta aquí es, ¿acaso Cristo le mintió? Cristo le dijo, después de que mueras vas a ser destruido y desaparecido hasta la resurrección de los muertos. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que hay vida después de la muerte, sí. El cuerpo es el que se muere, el alma es la que aparece en algún lugar, según hayas tú elegido, según tus obras. Y esto no es el día del juicio, esto es un lugar donde están los muertos, tanto los de Cristo como los impíos. En el Antiguo Testamento, el Sheol significaba que era un lugar donde estaban todos los muertos, y ahí apareció Lázaro y ahí apareció el rico. No estaban en el mismo
sitio porque estaban separados por una gran cima, pero estaban en ese lugar llamado Sheol. Y el lugar llamado Sheol no era la sepultura, no era la tumba, ya que en el hebreo tumba es kever o tumbas es kevarim, y el Sheol no tiene plural, no tiene otra traducción, era un lugar, el lugar de los muertos. Y en Primera de Pedro 3:19 vemos algo muy interesante. Cristo al morir dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cómo? ¿Quiénes eran? Los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Vaya, eran personas. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, de decir, fueron 8 salvas nada más por agua. Aquí vemos claramente cómo Cristo al morir fue a un lugar donde había espíritus vivos y fue a predicarles, porque aquellos espíritus vivos, que eran personas, desobedecieron cuando Dios les mandó una advertencia en los tiempos de Noé. ¿En dónde estaban? Estaban en un lugar. ¿Qué fue Cristo a hacer? A predicarles ¿qué? A predicarles que Él existía, y todo lo que ellos dudaron se cumplió. En este caso, la predicación del justo Noé. Aquí es donde aparece Hechos 2:27, ese, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y exactamente fue lo que pasó. El cuerpo de Jesús no vio corrupción, pero su alma, ¿dónde estaba? Estaba en el Hades. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba predicando, no para salvación, no estaba evangelizando, sino para testimonio a aquellas personas incrédulas que no creyeron en los tiempos de Noé y estaban ahí encarcelados. Y bueno, fue todo. Por mí sería todo. Bien, gracias, caballero Ángel Lithium, por su exposición de 15 minutos. Bueno, te quedó un restante de aproximadamente 6 minutos. Pero bueno, ahí le dejas, dice. Entonces demos paso a las preguntas intercaladas. Caballero Israel Ruskin, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta para el caballero Ángel. Adelante. Bueno, mi primera pregunta sería lo siguiente, considerando de que usted cree que la historia del rico y Lázaro es un hecho real, sobre la cual Cristo enseña cuál es el estado de los muertos y la justa recompensa de los buenos y de los malos. Le pregunto, hermano Ángel, ¿se contradice Cristo en las enseñanzas del estado de los muertos y de la justa recompensa de los buenos y de los malos? Porque en la historia del rico y Lázaro, tanto los buenos como los malos, en el acto mismo de la muerte son recompensados. Y en el resto de las escrituras se hace mención que solo después de la resurrección, tanto los buenos como los malos recibirán su justa recompensa, ya sea para obtener la vida eterna o para que sean condenados al lago que arde con fuego y azufre, o muerte segunda. Caballero Ángel, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. En el infierno no se recibe la justa recompensa. Si vemos, el mismo Pablo dice que al morir iría con Cristo, y esa todavía no es la justa recompensa, pues todavía no entraría a la nueva Jerusalén, ni sería rey ni sacerdote. El infierno, como lo dice la parábola del rico y Lázaro, que Cristo hablaba en parábola siempre, la enseñanza de la parábola es que después de morir vas a un lugar según tus obras, pero no es la paga, es un lugar donde estás esperando, así como las almas de los justos están bajo los altares esperando, así también los impíos están en un lugar esperando lago de fuego. Caballero Ángel, su primera pregunta para el caballero Israel. Tienes 1 minuto para efectuar tu primer pregunta. Adelante. Señor Israel, Cristo les dijo a los fariseos escribas que cómo escaparían del Jena. También dice que si le dices fatuo a tu hermano, quedas también expuesto al fuego del Jena. ¿Me puede decir algún texto donde se cumplió esto? Por decirle fatuo a alguien, quedaría expuesto y quemado en el Jena. Teniendo en cuenta que usted cree que el Jena es literal, era el valle de Ginón, afuera de Jerusalén. Su respuesta, Israel Ruskin, por favor. Tienes 2 minutos para responder. Adelante. La respuesta es sencilla. Tú mismo acabas de referir de que Cristo hizo uso de parábolas para dar diversas enseñanzas, pero también él habló de forma metafórica.
En este caso, el lenguaje que él usa en diferentes textos de las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento, es decir, de los Evangelios, cuando él hace referencia al Gehenna, él simplemente está utilizando ese cuadro ilustrativo de lo que sucedía en el Valle de Hinnom para hacer referencia a todas aquellas personas de que de esa misma forma un día serían destruidos, que Dios los reduciría a ceniza, así como se reducía a ceniza la basura que se arrojaba en el Valle de Hinnom, tanto como los cadáveres de los animales, como también de las personas que habían cometido delitos dignos de muerte. Si leemos el capítulo 4 del libro de Malaquías, Dios no le va a dejar a los malos ni raíz ni rama, y sabemos que la raíz representa a Satanás y las ramas, pues, a todos los malvados. Caballero Israel, su segunda pregunta, por favor, tienes 1 minuto para efectuarla. Adelante. Bueno, voy a seguir formulando mis preguntas teniendo como base la historia de Rico y Lázaro. Una vez más, considerando que el hermano Ángel piensa que la historia de Rico y Lázaro es un hecho real y que a través de ese hecho real Cristo enseñó doctrinas fundamentales como el estado de los muertos y la justa recompensa de los buenos y de los malos, le voy a hacer la siguiente pregunta. Hermano Ángel, ¿el paraíso en dónde se encuentra? El paraíso es sinónimo del seno de Abraham, ya que el rico, estando en tormentos, pudo comunicarse con Abraham, ¿no?, quien estaba al lado de Lázaro. ¿El paraíso se encuentra en las profundidades de la tierra o en dónde se encuentra el paraíso? Caballero Ángel, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Mi respuesta, como ya lo había dicho antes, el Sheol era el lugar de todos los muertos, y en ese mismo lugar estaba tanto el rico en una parte como Lázaro en otra, divididos por una gran cima. El paraíso en este caso estaría donde estaba el seno de Abraham. Cristo mismo le dijo al ladrón de la cruz: hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Y a dónde bajó Cristo? Al Hades. Entonces mi respuesta sería sí, en ese tiempo antes de Cristo subir al cielo, el paraíso estaba en el seno de Abraham, no era conocido como el seno de Abraham. Ambos estaban en el Hades, Sheol, pero no en el mismo lugar. El rico estaba en un lugar de tormento y Lázaro estaba siendo consolado en el paraíso. Caballero Ángel, su segunda pregunta, por favor. Tiene usted 1 minuto para efectuarla. Adelante. Mi segunda pregunta sería la siguiente. ¿A quién les predicó Cristo? Si cuando la persona muere está completamente desaparecida el alma y el espíritu, todo está desaparecido, ¿a quién le fue a predicar Cristo cuando descendió al Hades? A los espíritus encarcelados, los que no obedecían. ¿Quiénes eran estos? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo entiende el texto? ¿A quién le predicó Cristo? El texto dice que fue a los espíritus encarcelados, los que desobedecieron en tiempos de Noé. ¿Cómo usted interpreta el texto? Su respuesta, caballero Israel. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, el apóstol Pedro hace referencia de que tanto en las epístolas de Pablo como en el resto de las escrituras, incluyendo sus epístolas, hay pasajes que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, pero para su propia perdición. Primera de Timoteo capítulo 3, versos del 18 al 20 no es la excepción. Ese es uno de los pasajes difíciles de entender de las escrituras. Voy a dar cita a estos pasajes. Literalmente dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hay que poner mucha atención ahora a los 2 versos siguientes. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua.
¿Cuándo fueron predicados estos espíritus encarcelados según estos pasajes? En los días de Noé. ¿Y quiénes fueron aquellas personas a quienes Cristo les predicó? Pues a aquellas personas que murieron anegados en agua. Ahora, ¿cómo es que Cristo les predicó a ellos? Pues precisamente a través de Noé, pregonero de justicia. Se hace referencia, según las Escrituras, de que Noé predicó por un espacio de 120 años. No es que Cristo haya bajado a las profundidades de la tierra a predicarles a alguien, no. Cristo predicó en el Espíritu a través de Noé a estas personas, quienes eran espíritus encarcelados, y en este texto la palabra espíritu ha sido traducido al término griego neuma, que literalmente quiere decir en este verso respiradores. ¿Y quién es un respirador? Es una persona que vive. Su tercera y última pregunta, caballero Israel Ruskin. Tiene usted 1 minuto para efectuarla. Adelante. Mi pregunta para ti es la siguiente, mi hermano. El audio está que me falla un poco, está que se detiene y se detiene. Espero que esta vez no suceda. Tú dices, hermano, que el paraíso se encuentra en las profundidades de la tierra y que el paraíso está en el seno de Abraham. Sin embargo, el apóstol Pablo hace referencia de que el paraíso se encuentra en el tercer cielo. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿cómo es que el paraíso, que supuestamente se encuentra en las profundidades de la tierra, aparece luego en una de las epístolas de Corintios en el tercer cielo? ¿Cómo es que fue trasladado luego? ¿Y cuándo? ¿Puede citar algún pasaje en las Escrituras? Caballero Ángel, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante, por favor. Y yo recuerdo haberlo dicho perfectamente claro, que el paraíso al que Cristo hizo referencia se encontraba en el seno de Abraham, y lo dije porque Cristo aún no subía al cielo, a donde ahora están las almas bajo los altares. Así que no hay texto que mostrar donde el paraíso se trasladó. Simplemente el paraíso es un lugar de paz, un lugar de descanso, un jardín, como dice del griego. Caballero Ángel, su tercera y última pregunta, por favor. Tienes 1 minuto para efectuarla. Adelante. La pregunta sería la siguiente para el señor Israel. ¿Un humano puede matar el alma? ¿O solamente Dios puede matarla? Porque en Mateo 10:28 dice que no temamos a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Ahora la pregunta sería, ¿solamente Dios puede matar el alma? Entonces el alma no es el cuerpo, no soy yo mismo, como él lo dijo hace un rato. Caballero Israel, su respuesta, por favor. Tienes 2 minutos para responder. Adelante. Dentro de la gramática hebrea y griega hay términos que son ricas en significados. En este caso, la palabra alma ha sido traducida del término hebreo nefesh y del término griego psiche. La palabra alma en el capítulo 10, verso 28 del libro de Mateo, bien podría haberse traducido también como vida. Entonces, la oración sería así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no lo pueden quitar. Ahora, ¿por qué no nos lo pueden quitar? Sencillamente porque todo aquel que se acerca a Cristo como Señor y Salvador, su vida está segura en Cristo. Cristo nos lo va a devolver en algún momento. Voy a pasar ahora a compartir ese mismo texto en una de las versiones de las Sagradas Escrituras donde se ha traducido el término alma como vida. Para terminar, el término psiche como nefesh puede ser usado también para señalar la garganta, el corazón, la sangre, el cadáver de una persona, el cadáver de un animal, el pensamiento, el sentimiento, entre otros. Hemos llegado al fin de las preguntas. Ahora pasemos a lo que es la refutación. Caballero Israel Ruskin, tiene usted 10 minutos para su refutación de los argumentos del caballero Ángel. Adelante. Bueno, en realidad en el área de la refutación no hay mucho que decir, porque en sí la postura que he presentado en mi exposición técnicamente refuta la postura del hermano Ángel, ya que la postura del hermano Ángel se sostiene solo a través de conjeturas y malas interpretaciones de algunos pasajes que son usados para afirmar la idea de la existencia del infierno, y no solo de la existencia del infierno, sino también de la mortalidad del alma. Bueno, voy a terminar con la siguiente afirmación. En los tiempos de Cristo, parte del judaísmo ya creía en el infierno.
Y este tipo de creencia había sido influenciada por la cultura de los medos y de los persas, quienes creían dentro del contexto histórico de la forma en que muchos de los llamados cristianos vienen creyendo, pero todos sabemos que la forma en que ellos creen en relación a esta palabra, la palabra infierno, es completamente antibíblica. Los fariseos creían en el infierno, los saduceos no creían en la resurrección. Como podemos ver, habían ciertas herejías que ya se habían filtrado dentro del judaísmo. En estos tiempos el cristianismo, gran parte del cristianismo viene creyendo en una idea o en un concepto completamente errado de esta palabra, cuya influencia más bien vienen de las culturas paganas. El hermano Ángel, para sostener o defender la idea de la existencia del infierno y de la existencia de la vida después de la muerte, hizo uso del capítulo 23, verso 43 del libro de Lucas para señalar de que Cristo, en el acto mismo de su muerte, en el día que fueron ejecutados, Él lo condujo al paraíso. Cuando las escrituras señalan de que Cristo, después de su resurrección, todavía no había ascendido al cielo, y el paraíso bíblicamente sabemos que se encuentra en el tercer cielo. El libro de los Hechos de los Apóstoles hace referencia que 40 días después de su muerte y resurrección todavía Cristo estaba aquí en la tierra. El ladrón se encuentra todavía descansando en los sepulcros, conforme a Juan 5 versos 28 y 29, y también conforme a Daniel 12, 2. Y según Eclesiastés 9, todos los que están muertos, buenos y malos, se encuentran en el polvo de la tierra. También se hace mención de que tanto el espíritu de los buenos y de los malos retorna a Dios, según el capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Dios no es un Dios de contradicciones, Dios es un Dios de afirmaciones, Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios que quiere confundirnos a través de ciertos pasajes que son un poco difíciles de entender, sino que quienes se confunden son aquellas personas que no se toman el tiempo para poder escudriñar responsablemente y cuidadosamente estos versos que vienen confundiendo a muchos hasta el día de hoy. Bueno, con este comentario termino mi participación. La doctrina del infierno solo se sostiene en base a conjeturas, se sostiene en base a incorrectas interpretaciones de algunos pasajes que son difíciles de entender en las Escrituras, tanto en el Antiguo como del Nuevo Testamento, pero más en textos que se encuentran en el Nuevo Testamento. En este caso, tiene como su base o su eje donde se sostiene esta doctrina herégica la historia del rico y Lázaro, que no es un hecho real, que no es un acontecimiento que sucedió en algún punto de la historia, sino más bien que es una parábola. Porque si es que verdaderamente fuera un hecho real y Cristo nos estuviera enseñando a través de la historia del rico y Lázaro cuál es el estado de los muertos y cuándo es que reciben su justa recompensa, tanto buenos y malos, entonces la Biblia entraría en graves contradicciones en relación a esos temas. La palabra de Dios dice que los muertos están hasta la segunda venida de Cristo. Cuando son resucitados los muertos en Cristo y después del milenio vienen a resucitar los otros muertos, que son los malvados, para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Como podemos ver en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, entra en escena el lago que arde con fuego y azufre para destruir por completo a los malvados, para reducirlos a cenizas. Dios es un Dios que va a juzgar con justo juicio tanto a los buenos y a los malos. La palabra del Señor en el capítulo 5, verso 6 del libro de Mateo dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ese fuego que desciende del cielo y luego llega a formar el lago que arde con fuego y azufre aquí en la tierra, tiene que apagarse en algún momento, y ese fuego eterno que nunca se apaga o que arde por los siglos de los siglos, más bien es un lenguaje simbólico o figurativo. Por ejemplo, nosotros tenemos en Judas 7 con que Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno de Dios. Sin embargo, este fuego se apagó y tanto Sodoma y Gomorra como los moradores de estas ciudades quedaron reducidos a cenizas. En el capítulo 17 del libro de Jeremías también se hace mención de que Jerusalén sufriría el castigo del fuego eterno de Dios. Sin embargo, ese fuego también se apagó.
Bien, amados hermanos, con este audio he terminado mi participación. Afirmo la idea de que el infierno, la concepción que el cristianismo tiene del infierno, pues es una concepción completamente errada, totalmente fuera de las escrituras. Es una idea que más bien proviene de las culturas paganas. Que tengan una linda noche. Bien, gracias caballero Israel por sus 10 minutos, bueno, 5 minutos y medio de refutación. Te quedaron aproximadamente 4 minutos y medio. Bien, pero dice que ahí terminas. Ok, respetamos tu decisión y seguimos adelante. Ahora cedo la palabra al caballero Ángel. Tiene usted 10 minutos para su refutación. Adelante. Bueno, comenzamos. Yo desde un principio le dije, Cristo enseñaba por parábolas. ¿Cuál fue la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro? Muchos dicen que es historia y otros dicen que es parábola. Digamos que es parábola. ¿Cuál fue la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro? Cristo dice que los dos fueron a ese lugar al morir. No dice que en la resurrección de los muertos. Dice que al momento de morir el rico fue sepultado, pero aparte de eso abrió sus ojos en un lugar de tormento y el otro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Entonces la pregunta aquí sería, ¿le creemos a Cristo o no? Si decimos es que no significa esto, entonces ¿cuál es la enseñanza aquí? Porque aquí la enseñanza que vemos por una parábola o historia es la siguiente. Cristo no contaba cuentos. Lo que Cristo hacía era enseñarnos una realidad a base de cosas que la persona entendía, en este caso unas parábolas. Y me refiero a las personas que entendían a sus ovejas porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen porque lo conocen. Los que no son sus ovejas no lo entienden. Entonces, si vemos, aquí no está hablando del juicio final, ni del lago de fuego, como él dijo por ahí en uno de sus audios. Aquí lo que estamos viendo es un lugar después de morir, enseguida de la muerte del cuerpo físico. Citó Mateo 10:28, dice que muchos malinterpretan esos pasajes. El problema es que él mismo se refutó ahí, porque ahí Cristo dice que los que matan el cuerpo no pueden matar el alma. Y él antes había dicho que el alma era mortal. Al morir el cuerpo, moría y desaparecía el alma. Y este texto pues lo echó al piso. Y él mismo lo citó. Porque dice que no temamos al que mata el cuerpo, porque no puede ser nada más. ¿Temamos a quién? Al que puede destruir el alma. ¿En dónde? En el infierno, en el Gehenna. Ya que él dice que el infierno simplemente no existe. Yo dije desde el principio lo mismo. La palabra infierno no existe en la Biblia porque en realidad es un término. Estamos hablando del lugar y no del nombre. Nos dijo en uno de sus audios que Cristo simplemente estaba ilustrándonos con el Gehenna sobre el destino de los malvados. El problema fue lo siguiente, que el destino de los malvados sería en el lago de fuego y no en el Hades, como él dice que es una simple ilustración, es decir, no es real, fue una parábola. La enseñanza de Cristo, lo vuelvo a repetir, era sobre la muerte después de abrir sus ojos, después de haber muerto en el cuerpo. En otro de sus audios vi por ahí que dijo que la doctrina del infierno era de origen pagano, griego, y era doctrina católica, lo cual es falso. Aparte de que Cristo fue el que más veces habló del infierno y habló del alma que permanecía en un lugar después de que el cuerpo moría. Él no nos pudo mostrar un texto donde el alma era inmortal completamente, como ellos lo creen. Bueno, la doctrina del infierno no es católica, y voy a citar por qué. Ignacio de Antioquía, él existió en el siglo I, en la carta de los Efesios. Justino Mártir, Policarpo, Atenágoras, Ireneo de León en el año 107 después de Cristo, Tertuliano el 203 después de Cristo, Cipriano de Cartago 250, en el año 250 de Basilio de Cesarea, entre otros. Esta doctrina viene desde la Biblia y pasó por los padres de la iglesia que no eran católicos porque ellos existieron antes de la iglesia católica. Entonces, eso fue falso, lo que él dijo.
La doctrina del infierno no es doctrina católica, es doctrina de la Biblia. Nos citó Eclesiastés, y en Eclesiastés capítulo 2, por ahí, donde dice que tanto el espíritu de los malvados como el espíritu de los justos vuelven a Dios del cual lo tomó. Y esto es falso también, porque está hablando de espíritus, no del alma. Y en la palabra que se usa es ruaj, viento o aliento, exhalación sensible, es lo que significa, no un alma. Otra cosa que dijo que era falso, o que era una doctrina hereje o algo así, fue el lago de fuego que arde por siempre, por los siglos de los siglos, lo cual también mintió. Porque en Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y estos son personas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí nos damos cuenta que también el lago de fuego es eterno y el alma no es mortal ni va a ser destruida, porque aquí vemos personas junto con el diablo ardiendo por los siglos de los siglos. Entonces termino con esto: ¿por qué la iglesia evangélica cree en una existencia del infierno? Porque Cristo la enseñó con parábolas, tal como enseñó. Más del 80% de las doctrinas las enseñó con parábolas. ¿Por qué creemos que existe un infierno después de que el ser humano que es malvado muere? Porque hay un lugar de tormento, porque también hay un lugar de descanso, y el mismo apóstol Pablo lo dijo, como yo lo había citado hace rato. Al morir, él estaría para siempre con Cristo, y los impíos estarían en el infierno, tal como lo enseñó Cristo. Y bueno, eso sería todo. Estaba tratando más de recordar más cosas que dijo y otras pocas que anoté por aquí, pero por mi parte sería todo. Así que yo con esto terminaría, y eso sería todo de mi parte. ¿Por qué creemos que existe el infierno? Porque la Biblia lo dice, y no con la palabra infierno, simplemente es un término, pero existe ese lugar, sí lo existe. ¿Existe un lugar para los justos? Lo existe. ¿Lo existía en el Antiguo Testamento antes de que Cristo subiese al cielo? Sí, el seno de Abraham. ¿Existe ahora? Sí. Las almas están bajo los altares, las almas de los justos. Bien, muchas gracias a ambos por su participación en este debate. Ahora pasamos ya a la despedida. Caballero Israel Ruskin, tiene usted un minuto para su despedida. Ya sin argumentar nada, puedes despedirte usando un versículo de la Biblia. Adelante. Bueno, quiero darle gracias al hermano Ángel por haberme permitido debatir con su persona sobre este interesante tema, y gracias también a ti, Alex, por haber moderado el debate, y gracias a cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo por haber participado también, porque sé que hay muchas personas que están siguiendo el debate, escuchando cada uno de los audios. Gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. En el capítulo 16, verso 13 del Evangelio de Juan escrito está: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Saquen ustedes sus propias conclusiones teniendo como base la información que hemos compartido. Saludos. Muchas gracias, caballero Israel, por sus palabras de despedida. Ahora cedo la palabra al caballero Ángel. Tiene usted un minuto para su despedida, ya sin argumentar nada. Igualmente puedes despedirte usando un versículo de la Biblia. Adelante. Bueno, yo empiezo con el versículo que está en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ese fue mi texto, y de paso agradecer a todos, a Israel y al moderador, Alex. Y pues ya sabe, suscríbase, dele like, comparta, deje un comentario, y nos vemos hasta la próxima. Yo fui Ángel, conocido aquí en el grupo. Bien, gracias, caballero Ángel, por sus palabras de despedida.
Ahora sí, también aprovecho yo para agradecer a todos los del grupo por su amable atención y por su respeto que tuvieron para este debate. Vamos a abrir el grupo para que puedan hacer sus preguntas si es que están dispuestos. Adelante.